La lluvia golpeaba las calles de Seattle como un tambor insistente. Elías, un enfermero de 28 años, entró en un bar pequeño para escapar del aguacero. Apenas cruzó la puerta, escuchó gritos cortantes, dos hombres acorralaban a un tercero con insultos afilados, sus palabras cargadas de desprecio. Sin dudarlo, Elías se interpuso, su voz firme pero tranquila: ya basta. Déjenlo en paz. Los agresores se miraron, murmuraron algo y se alejaron, dejando al hombre solo. Elías se acercó para asegurarse de que estuviera bien. El hombre levantó la mirada, y el corazón de Elías dio un vuelco. Ryan. Era él, su mejor amigo de la adolescencia, perdido tras años de silencio. Ryan, con una sonrisa cansada, asintió. Elías, ¿qué haces aquí? No se habían visto desde la secundaria, cuando compartían risas, videojuegos hasta la madrugada y promesas de no separarse nunca. Pero la vida los llevó por caminos distintos. Ryan se mudó, y Elías guardó en secreto un sentimiento que nunca se atrevió a confesar. Ahora, sentados en una mesa apartada, bebían cerveza mientras recordaban viejos tiempos. Ryan hablaba con esa chispa que siempre lo hacía destacar, contaba anécdotas de sus días de universitario, de conciertos a los que se colaban juntos. Pero cada vez que su mano rozaba la de Elías al pasar la botella, algo en el pecho de Elías se encendía, un calor que no podía ignorar. «Sigues siendo el mismo que arreglaba mis desastres», bromeó Ryan, inclinándose hacia él. Elías rió, pero su mente estaba en otra parte. Recordó las noches en que Ryan se desplomaba a su lado en el sofá, su pierna rozando la suya, y como Elías fingía que no significaba nada. Ahora, con Ryan frente a él, los años no habían apagado ese anhelo. «Y tú, sigues siendo el que nunca planea nada», respondió Elías, tratando de mantener el tono ligero. Ryan sonrió, pero algo en su mirada vaciló. «No todo es tan simple ahora», murmuró, mirando hacia otro lado. Elías sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» Ryan se quedó callado, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. «Mi familia, ellos tienen expectativas. Mi padre, ya sabes, no entendería ciertas cosas». Su voz era baja, casi un susurro. Elías entendió de inmediato. Había visto ese miedo antes, en la secundaria, cuando Ryan esquivaba preguntas sobre por qué nunca salía con nadie. Elías quiso alcanzarlo, tomar su mano, decirle que no estaba solo. Pero antes de que pudiera hablar, Ryan se puso de pie abruptamente. «Tengo que irme», dijo, su voz quebrada. «Esto, no puedo». Salió al frío de la noche, dejando a Elías solo en la mesa, con el eco de sus palabras y el peso de todo lo que no se habían dicho. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más pesada, como si cargara el dolor de un reencuentro que prometía tanto y se deshacía tan rápido. Elías sabía que no podía dejarlo ir así, pero también sabía que Ryan estaba huyendo de algo más grande que ellos mismos, un mundo que no siempre aceptaba lo que sentían. Elías no podía sacarse a Ryan de la cabeza. Habían pasado días desde su reencuentro en el bar, pero el eco de las palabras de Ryan, «no puedo», seguía resonando como una puerta que se cierra. Sentado en un banco del hospital donde trabajaba, Elías revisaba su teléfono una y otra vez. Había enviado un mensaje: «¿Podemos hablar?». Sin respuesta. Cada notificación que no era de Ryan apretaba más el nudo en su pecho. Recordó la secundaria, cuando todo parecía más simple. Ryan siempre había sido el alma de cualquier grupo, el que hacía reír a todos con un comentario rápido, el que convencía al equipo de fútbol de incluir a Elías aunque no fuera el mejor jugador. Pero también estaba esa mirada, esa pausa cuando Ryan se quedaba a dormir en su casa y compartían un colchón en el suelo, sus hombros rozándose en la oscuridad. Elías había aprendido a enterrar lo que sentía, a callar el latido acelerado de su corazón cuando Ryan lo abrazaba después de un partido, diciendo «tú eres mi buena suerte». Había convencido a todos, incluso a sí mismo, de que solo eran amigos. Pero ahora, después de verlo otra vez, la verdad era imposible de ignorar: lo amaba. Siempre lo había amado.
Intentó concentrarse en su turno en el hospital, pero los recuerdos lo perseguían. Una noche, años atrás, Ryan había llegado a su casa después de una pelea con su padre. Él quiere que sea alguien que no soy, había dicho, su voz temblorosa. Elías quiso preguntarle qué significaba, pero Ryan cambió de tema, como siempre. Ahora, Elías entendía, Ryan había estado luchando contra la misma verdad que él, pero el miedo lo había atrapado. Finalmente, una noche, el teléfono de Elías vibró. Era Ryan. ¿Necesito verte en el parque de siempre? Media hora. Elías no dudó. Llegó al parque bajo un cielo gris, las farolas proyectando sombras largas. Ryan estaba allí, sentado en un columpio, balanceándose lentamente. Perdona por irme así, dijo sin mirarlo. Es que, no sé cómo manejar esto. ¿Esto? Elías dio un paso adelante, su voz firme pero suave. ¿Qué es esto, Ryan? Dímelo. Ryan bajó la mirada, sus manos apretando las cadenas del columpio. Tú. Yo. Lo que sea que siento cuando estoy contigo. Su voz se quebró. Pero mi padre, mi familia. Si se enteran, me van a destruir. No puedo decepcionarlos. Elías sintió una punzada de dolor, pero también de rabia. ¿Y qué hay de mí, de lo que yo siento, o eso no importa? Ryan alzó la vista, sus ojos brillando con algo que parecía arrepentimiento. Claro que importa. Eres todo para mí. Pero no estoy listo. No sé si alguna vez lo estaré. Elías quiso gritar, abrazarlo, hacer que entendiera que no había nada que temer. Pero las palabras de Ryan eran un muro. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ryan se levantó, acercándose lo suficiente para que Elías sintiera el calor de su presencia. No lo sé, admitió. Solo sé que no quiero perderte. Por un segundo, sus dedos rozaron los de Elías, un contacto fugaz que encendió cada nervio de su cuerpo. Pero antes de que Elías pudiera responder, Ryan dio un paso atrás. Necesito tiempo, dijo, y se alejó, dejando a Elías bajo la luz tenue de las farolas, con el corazón hecho pedazos. El peso de la confesión de Ryan y su posterior retirada era más de lo que Elías podía soportar. Había esperado un cambio, una señal de que podían enfrentar esto juntos. Pero en lugar de eso, solo había silencio. De vuelta en su apartamento, Elías se sentó en el suelo, mirando una foto vieja de ellos dos en la secundaria, riendo en un festival escolar. ¿Cómo podía algo tan real sentirse tan inalcanzable? La verdad estaba allí, entre ellos, pero Ryan la había empujado de nuevo a las sombras. Y Elías, por primera vez, se preguntó si valía la pena seguir esperando. Elías apenas dormía. El silencio de Ryan tras su encuentro en el parque era un peso que lo aplastaba. Cada día, revisaba su teléfono con la esperanza de un mensaje, pero solo encontraba vacío. En el hospital, su refugio habitual, las cosas empeoraron. Una enfermera, Laura, había oído su conversación con un amigo sobre Ryan y comenzó a susurrar rumores. Durante un turno, Elías notó las miradas de reojo de sus colegas. Es de esos, murmuró un técnico mientras pasaba. Elías apretó los puños, pero guardó silencio. No quería darles el gusto de una reacción. Una mañana, mientras cambiaba una vía intravenosa, un paciente lo detuvo. No quiero que me toque alguien como tú, dijo con voz fría, apartando la mirada. Pide a otra persona. Elías se quedó helado, el rechazo cortando como un cuchillo. Intentó mantener la calma, asintió y salió del cuarto, pero el dolor lo seguía. En el baño, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Había enfrentado prejuicios antes, pero esto era diferente, era personal, crudo, como si el mundo supiera su secreto y lo castigara por ello. Desesperado por un ancla, Elías volvió a buscar a Ryan. Le envió un mensaje: necesito hablar. Por favor. Para su sorpresa, Ryan respondió: paso por tu casa esta noche. Cuando llegó, Elías lo recibió en la puerta,
su corazón dividido entre esperanza y miedo. Ryan entró, inquieto, evitando su mirada. No debí irme así, dijo finalmente. Me siento como un idiota. Entonces, ¿por qué lo haces?, preguntó Elías, su voz temblando de frustración. Apareces, me das esperanzas y luego desapareces, ¿qué quieres de mí? Ryan se pasó la mano por el cabello, nervioso. No es tan fácil. Mi padre, si se entera de esto, de lo que siento, me corta de su vida. Mi familia es todo lo que tengo. Elías dio un paso hacia él, su paciencia al límite. ¿Y yo, no significo nada? Siempre he estado ahí, Ryan, incluso cuando me apartas. Por un instante, los ojos de Ryan se encontraron con los suyos, llenos de algo que parecía dolor. Tú significas demasiado, susurró. Por eso es tan difícil. Se acercó, sus dedos rozando el brazo de Elías, un gesto pequeño pero cargado de intención. Elías sintió su pulso acelerarse, atrapado entre el deseo de acercarse y el miedo a otro rechazo. Pero antes de que pudiera responder, Ryan retrocedió. No estoy listo, dijo, su voz apenas audible. Lo siento. Salió sin mirar atrás, dejando a Elías en la puerta, con el eco de sus palabras resonando en el silencio. La traición era más profunda esta vez. Ryan había regresado solo para romperle el corazón otra vez, y Elías no sabía cuánto más podía soportar. Esa noche, sentado en el suelo, revisó los mensajes antiguos entre ellos, buscando alguna señal de que valía la pena seguir esperando. Pero cada palabra era un recordatorio de lo que nunca tendría. Al día siguiente, en el hospital, los rumores se intensificaron. Un supervisor lo llamó aparte. Hemos recibido quejas, dijo con tono neutral. Nada formal, pero, mantén un perfil bajo. Elías asintió, pero la advertencia era clara, su verdad lo estaba aislando. Se sentía atrapado, como si cada paso que daba lo hundiera más. Ryan estaba fuera de su alcance, el trabajo se volvía hostil, y la idea de ser él mismo parecía un lujo que no podía permitirse. Por primera vez, Elías se preguntó si valía la pena seguir luchando, o si sería más fácil rendirse y esconderse. Como Ryan, Elías se sentía como si caminara por un campo minado. Los rumores en el hospital no cesaban, y cada turno era un recordatorio de que su verdad lo hacía vulnerable. Después de que otro paciente pidiera un cambio de enfermero, murmurando algo sobre valores, Elías decidió que no podía seguir escondiéndose. Necesitaba un lugar donde no tuviera que fingir. Fue entonces cuando encontró un grupo de apoyo LGBTQI en un centro comunitario de Seattle. La primera reunión fue intimidante. Sentado en un círculo de desconocidos, escuchó historias que resonaban con la suya, rechazo, miedo, pero también resistencia. Una mujer habló de cómo perdió a su familia, pero encontró una nueva en la comunidad. Un joven contó cómo enfrentó a sus compañeros de trabajo y ganó su respeto. Elías no habló mucho esa noche, pero algo en él cambió. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Con el tiempo, las reuniones se convirtieron en su refugio. Compartió fragmentos de su historia, su amor no correspondido por Ryan, el dolor de los rumores en el trabajo. Los demás lo escucharon sin juzgar, ofreciendo palabras que lo levantaron. No tienes que cambiar para encajar, dijo un hombre mayor. El mundo es el que tiene que aprender a aceptarte. Esas palabras se clavaron en Elías, dándole el coraje que necesitaba. Decidió hablar con sus padres. Los llamó una tarde, su corazón latiendo con fuerza. Necesito que sepan quién soy, dijo, su voz firme pero temblorosa. Explicó que era gay, que siempre lo había sido, y que no podía seguir ocultándolo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Eso no es lo que queremos para ti, dijo su madre finalmente. Es una fase. Reza, y cambiarás. Su padre no dijo nada, solo colgó. El rechazo dolió más de lo que Elías esperaba, pero también lo liberó. Ya no cargaba el peso de su silencio. Mientras tanto, Ryan enfrentaba su propia tormenta.
Un amigo lo había visto en un bar de ambiente y lo mencionó en una cena familiar. Su padre, un empresario estricto, lo confrontó esa misma noche. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó, su voz cortante. Ryan intentó negarlo, pero las palabras se le atoraron. Si sigues por ese camino, no eres mi hijo, sentenció su padre. Ryan salió de la casa, el ultimátum resonando en su cabeza. Por primera vez, se dio cuenta de que ocultar su verdad era como borrar una parte de sí mismo. Una noche, en el grupo de apoyo, Elías se abrió por completo. Habló de Ryan, de cómo su corazón aún latía por él, pero también de cómo estaba aprendiendo a quererse a sí mismo. Los demás lo aplaudieron, y una mujer le dio un abrazo que sintió como un ancla. «Eres suficiente», le dijo. Elías asintió, las lágrimas quemándole los ojos. No necesitaba la aprobación de sus padres, ni la de Ryan. Necesitaba la suya propia. Pero el conflicto no terminaba. En el hospital, un colega le advirtió, si sigues siendo tan abierto, podrías perder turnos. Elías lo miró directamente. No voy a esconderme más, respondió, su voz firme. Era un riesgo, pero por primera vez, sintió que valía la pena tomarlo. Mientras tanto, Ryan, solo en su apartamento, revisaba fotos viejas de él y Elías. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido al huir. La pregunta ahora era si tendría el valor de enfrentar su miedo, o si dejaría que el peso de las expectativas lo aplastara para siempre. Elías caminaba por las calles de Seattle, el aire fresco de la primavera rozando su piel. Había pasado meses desde la última vez que vio a Ryan, pero el dolor de su ausencia se había transformado en algo diferente, fuerza. En el grupo de apoyo LGBTQI, Elías había encontrado un espacio donde ser el mismo no era un riesgo, sino un regalo. Ahora, en un evento comunitario para recaudar fondos, estaba ayudando a organizar una mesa de información, riendo con otros voluntarios. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía. Mientras colocaba folletos, una voz familiar lo detuvo. «Elías». Giró y allí estaba Ryan, de pie bajo la luz de un farol, con las manos en los bolsillos y una mirada que mezclaba nerviosismo y determinación. Elías sintió su corazón acelerar, pero esta vez no era solo esperanza, era cautela. «¿Qué haces aquí?», preguntó, manteniendo su tono firme. Ryan dio un paso adelante, su voz baja pero clara. «Quería verte. Necesito disculparme». Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. «Fui un cobarde. Te hice daño, y no pasa un día sin que me arrepienta». Elías cruzó los brazos, el eco de las veces que Ryan lo había dejado resonando en su mente. «Me abandonaste, Ryan. 2 veces. Cuando más te necesitaba, te fuiste». Ryan asintió, sin apartar la mirada. «Lo sé. Y no tengo excusa. Mi padre me dio un ultimátum. Intenté ser lo que él quería, pero cada día sentía que me perdía más». Su voz tembló. «Después de esa noche, cuando me confrontó, me fui de casa. No podía seguir mintiendo, no sobre ti, no sobre mí». Elías sintió un nudo en el pecho. Quería creerle, pero el dolor aún estaba fresco. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a decirme que todo está bien y luego desapareces otra vez?» «No», dijo Ryan, dando otro paso hacia él. «No quiero huir más. Estoy aprendiendo a aceptarme, aunque sea un desastre. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti, siempre ha sido real». Extendió la mano, vacilante, como si temiera que Elías la rechazara. Elías miró esa mano, recordando cada momento en que Ryan había estado a su lado, las risas en la secundaria, las noches hablando hasta el amanecer. Pero también recordó el silencio, las promesas rotas. «No estoy listo para volver a lo mismo», dijo finalmente, su voz firme pero no cruel. «Me costó mucho aprender a quererme. No puedo dejar que me rompas otra vez». Ryan asintió, sus hombros cayendo ligeramente. «Lo entiendo. Pero, ¿podemos intentarlo? No como antes, sino de verdad».
como amigos, o lo que sea que podamos ser. Elías lo estudió. Había sinceridad en los ojos de Ryan, un cambio que no había visto antes. No era una promesa de un final perfecto, pero era un comienzo. De acuerdo, dijo al fin, extendiendo su mano para estrechar la de Ryan. El contacto fue breve, pero cálido, un puente hacia algo nuevo. Caminaron juntos por el evento, hablando de cosas pequeñas, el trabajo de Elías, los planes de Ryan para empezar de nuevo en otra ciudad. No hubo grandes gestos, ni promesas imposibles. Pero cuando sus hombros se rozaron mientras reían por una broma tonta, Elías sintió algo que había olvidado, esperanza. No era el amor de cuento que había imaginado en la secundaria, sino algo más real, algo que podían construir juntos, paso a paso. Cuando el evento terminó, se despidieron bajo el cielo despejado. Nos vemos pronto, dijo Ryan, y esta vez, Elías le creyó. Mientras caminaba hacia casa, el peso que había cargado durante años parecía más ligero. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez, no le temía. Había encontrado su fuerza, y eso era suficiente.